Ok, vamos a... Recuerden que la plática anterior se cambió a esta hora por el maestro. Le dejo la palabra. Sí, efectivamente, hace un momento quedó pendiente la plática, la segunda plática, por algunas cuestiones. Vamos a dar continuación. Le damos la bienvenida al doctor Marco Antonio Mora Ramírez, profesor investigador de la Facultad de Ciencias Químicas de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Sea bienvenido, doctor. El doctor tiene como preparación académica la licenciatura en física por la Universidad Autónoma Metropolitana, lo que es la UAM. Tiene la maestría y doctorado en ciencias químicas por la UAM, con una estancia de investigación en la Universidad de Cambridge del Reino Unido, participando en un proyecto sobre mecanismos químicos de reacción en turbina, la marca Rolls-Royce. Estancias postdoctorales en el Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM y la Universidad de Versalles en París. Tiene como experiencia profesor asociado en el Departamento de Matemáticas de la UAM. Es subdirector de calidad del aire en la Semarnat de la Ciudad de México. Es consultor de modelos de calidad del aire en el Molina Center de California, profesor asociado de la Universidad de Arizona, Tucson, asesor en temas de cambio climático en el Centro Mario Molina de la Ciudad de México. Actualmente es profesor titular de tiempo completo en el Departamento de Físico-Matemáticas de la Facultad de Ciencias Químicas de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores en el nivel 1. Doctor Marco Antonio Mora, sea usted bienvenido y daríamos paso a su plática sobre el impacto de las emisiones del dióxido de azufre en la Ciudad de México. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias, profesor Alberto Vallejo, muchas gracias a César por la paciencia y disculpen que, bueno, que empecemos, que tuvimos que recorrer esta charla. Déjenme intentar compartir la pantalla. Ahora ya no me aparece el botoncito. ¿Dónde era? Irá a un lado del micrófono. Ajá, dice abrir bandeja. Sí, y exacto. Aquí está, ya la encontré. Bien. Ahí está. ¿Sí la logran ver? Sí, Se doctor. está cargando, doctor. Sí. Uh-huh. Yo ya la logro ver, no sé los demás, si nos pueden decir, por favor. La veo. Profesor. Sí, maestro, ya. Sí, ya se ve. Perfecto. Bueno, pues entonces vamos a comenzar. La plática, pues, tiene que ver con una cuestión general sobre la contaminación atmosférica. Ya estuvimos ahorita escuchando de alguna manera que la ceniza, por ejemplo, resulta ser un nutriente, ¿verdad?, para las plantas, o de ahí pueden tomar, mejor dicho, ¿no?, o metabolizar de alguna manera para su desarrollo vegetativo. Y bueno, pues esa ceniza a lo mejor puede provenir, ¿no?, también del aire, por ejemplo, de los volcanes. Entonces, la atmósfera es una capa muy delgada que cubre la Tierra y que, bueno, tiene un montón de participación en todos los fenómenos que ocurren y eso es justo lo que vamos a ver. Y bueno, nos vamos a centrar después de eso un poquito en, pues, estudiar el dióxido de azufre y su participación y las cosas que tiene que ver el azufre en México, ¿sí? Este es un contaminante que no está tan de moda en el aire, digamos, por ahora, pero creo que cada vez se va a tomar un poquito más en cuenta. Entonces, bueno, yo soy Marco Antonio Mora, estoy en la Facultad de Ciencias Químicas de la UAP y también, al igual que el doctor José Luis, somos compañeros, estoy en el cuerpo académico de investigación en biodiversidad, alimentación y cambio climático del Instituto de Ciencias. Y
Bueno, pues la plática, déjeme ver si la puedo adelantar, ahí está. Vamos a ver básicamente 4 secciones. La primera parte, pues, una breve introducción, más o menos, a la parte de los contaminantes atmosféricos, porque es importante el dióxido de azufre, quiénes lo generan, etcétera. Y después, solamente, bueno, unos rasgos así muy, muy elementales de las cosas que estamos haciendo, de uno de los trabajos que estamos haciendo con una alumna de geofísica. Está haciendo su tesis básicamente en esto, y después cuál es nuestra metodología y qué herramientas utilizamos, y bueno, algunos de nuestros resultados muy preliminares, ¿sí? Entonces, la primera parte pues es que nosotros podamos recordar, ¿verdad? ¿Qué es contaminación atmosférica? ¿Ok? Entonces, la atmósfera pues es esa capa, decíamos, delgada, ¿verdad? Que es muy importante, está compuesta por gases y partículas. Y la contaminación atmosférica es cuando esos gases y partículas alcanzan ciertos niveles de concentración que pueden ser peligrosos para la vida, pero también muy importante para el ambiente. Y en esa palabrita ambiente, pues entran pues toda la parte de biodiversidad, ¿sí? Incluso pudiéramos pensar ahora un poco más general en la parte a lo mejor de biocultura, considerando también que esos contaminantes atmosféricos pueden tener implicaciones incluso en cuestiones económicas, turísticas, etcétera, ¿sale? Y bueno, el contaminante quiere decir que son especies químicas, pueden ser generadas por el hombre o pueden ser de manera natural. Entonces, en este diagrama que tenemos acá, tratamos de hacer un resumen de todas las posibilidades o las cosas que hay en tierra y en la atmósfera. Entonces, la atmósfera se divide en algunas capas. La capa más baja que tenemos es la llamada troposfera. Después está la estratosfera. Entonces, en la parte baja, que son más o menos los primeros 12 a 15 kilómetros de la superficie hacia arriba, tenemos la troposfera, ¿sí? Entonces, en esta capa de la atmósfera ocurren una serie de procesos, digamos, físico-químicos. Es decir, por una parte tenemos un conjunto de Doctor, actividades. perdón. ¿Sí? Doctor, perdón. No sé si esté presentando algunas diapositivas. No se aprecian. Ah, ya voy yo en la 2, pero, híjole, es que no sé por qué no las ven. Mm, Si puede dejar de compartir de nuevo, ¿verdad? y de nuevo, por favor. A ver, vamos otra vez. Entonces, dejar de ponerme en primer plano y ahora le doy otra vez compartir y nos Está vamos. activada su cámara, porque lo vemos a usted. Sí, ahora sí se ve. Ya, doctor, ya se ve. Bueno, sí, en cualquier momento y si por favor hay preguntas o comentarios, del resto, por favor, pregunten, por favor. Entonces, bueno, les decía que habíamos agrupado la plática en 4 grandes rubros. Ese es el contenido y aquí fue donde cambié. Espero que se vea. ¿Sí, sí se cambió ahora? ¿Se ve la introducción? Sí, así es. La figurita que les estaba tratando de explicar, ¿ya se ve? Sí, doctor. Bueno, Sí. gracias. Bueno, entonces ahora sí es un poco más claro esas capas en que se divide la atmósfera. Ujú. Entonces tenemos un montón de emisiones. Tenemos, por ejemplo, las emisiones que vienen del desierto, el polvo. Recientemente en las noticias vimos que viene el polvo, llegó a las costas, en la parte de Mérida, por allá en Yucatán, ¿verdad? Tenemos quema de biomasa, los incendios, tenemos la actividad, digamos, ganadera, que, bueno, pues el ganado tiene sus propias emisiones, metano, y luego, bueno, pues sus desechos, digamos, con las bacterias, etcétera, también fermentan y producen otras emisiones. Entonces, la parte de agricultura es importante, de labranza, porque pues hacen que el polvo se resuspenda. Tenemos el transporte, y en ese sector, pues tenemos de transporte, tenemos varios rubros.
tenemos, digamos, la parte, digamos, de transporte público, privado, tenemos los grandes camiones y autobuses, pero también tenemos algo que no se considera muchas veces o que no tenemos, digamos, mucho en el mapa, que son los barcos. Y los barcos son súper importantes porque transportan cantidades enormes, muy importantes de materiales, ¿no? Digamos que por ahí de un 80-90% de los bienes que poseemos, que utilizamos, vienen en algún momento de alguna otra parte por barco. Y esos barcos entonces consumen una cantidad increíble de combustible y ese combustible, a diferencia de los autos que han venido siendo autos eléctricos, combustibles de bajo contenido en azufre, gasolina sin plomo, etcétera, o sea, con el tiempo han venido mejorando su eficiencia y digamos que los combustibles, en cuanto a los barcos, empezamos como humanidad a preocuparnos por su eficiencia, por sus motores, por sus emisiones, apenas hace como 8 o 10 años. Entonces, esos barcos contribuyen a emisiones de azufre, ¿ok? Es importante tomarlos en cuenta. ¿Quién más? Bueno, pues la industria. Tenemos la industria, los bosques tienen emisiones de sustancias como los terpenos, que es estas sustancias que a lo que huele el bosque, o por ejemplo, que tratan de emular los limpiadores para el piso, etcétera. Y estas cuestiones que se emiten, también hay sumideros como los océanos, bosques, etcétera, pero reaccionan en la atmósfera, ¿no? A través de reacciones químicas. Entonces, bueno, toda esa mezcla de componentes que andan por ahí son interesantes por diversas razones, ¿no? Ahorita vamos a ver un poquito de eso, pero bueno, en general, pues podemos catalogar los contaminantes como primarios, el metano, por ejemplo, digamos que del ganado, el CO2 puede provenir de la industria o de los vehículos, ¿verdad? Y de los humanos también cuando estamos respirando. Y importante, nos vamos dirigiendo a lo que nos interesa un poquito acá en la plática, que es el dióxido de azufre, ¿sale? Es un contaminante primario. Esto quiere decir que lo pueden generar también la industria o de manera natural, pues, pero es un contaminante primario. Y luego hay contaminantes secundarios, ¿sí? Estos pueden ser generados a través de reacciones químicas. Se pueden producir, digamos, de manera indirecta. Tal vez no se emiten, sino que una vez que se emitieron algunos elementos, químicamente esos elementos se transforman y generan nuevos elementos, son contaminantes secundarios. El dióxido de azufre es importante porque ese dióxido de azufre es precursor de la formación de nubes, ¿ok? O de partículas antes de llegar a la parte de nubes. Y esas partículas, como estas PM, son importantes pues por efectos en la salud, ¿sale? Bueno, entonces vamos avanzando un poquito. La importancia entonces del dióxido de azufre. Pues hay un artículo muy interesante del 2006, por ejemplo, que nos habla sobre el efecto de la lluvia ácida, sobre algunos edificios y en este caso sobre el Tajín, ¿ok? Entonces, ese azufre tiene la característica de una vez que está en la atmósfera y en combinación con el ozono y en presencia de luz o de radiación solar, puede ir reaccionando y de alguna manera depositándose en el suelo, ¿sale? Entonces, una vez que se forman ácidos o algunas cuestiones ahí, se deposita. ¿Cómo se deposita? Por efectos mecánicos del viento. El viento sopla, se mueve el aire, pues, y eso se va cayendo al suelo. Entonces, ese azufre, que es el depósito seco, tiene una participación bien importante, a su vez, en los cultivos, ¿ok? Como decía el doctor José Luis, ¿no? Pues hay macronutrientes y el azufre, digamos que no es considerado como un macronutriente, ¿verdad? Pero sí también participa, ustedes saben eso mejor que yo creo que participa en esta parte de las plantas, ¿no? También tenemos que si hay la lluvia, entonces ese azufre o ácido o lo que sea que esté ahí en la atmósfera se va a depositar y ese nuevo depósito, como fue por efectos de la lluvia, se le llama depósito húmedo. Entonces, a la hora de que se deposita, ya sea de manera seca o húmeda,
puede tener influencia, ¿verdad?, en los edificios históricos porque va como carcomiendo, ¿verdad?, la roca, o en las plantas. Parece ser que las plantas, bueno, se ven afectadas en una parte que se llama el estoma. Entonces, ese estoma que se ve aquí en la foto, pues lo que pasa es que pierde su habilidad como para cerrarse o abrirse, y la hoja o la planta empieza a perder agua de una manera diferente a lo que lo hacía, ¿no? Es como si esos poros de la planta que estuvieron expuestos a cantidades no adecuadas de azufre, entonces pierden su función y empiezan a deshidratarse, y eso pues tiene implicaciones en la biodiversidad. Entonces, tanto los bosques como las plantas, si el azufre supera los niveles óptimos o que requiere la planta o el bosque, lo que sea, ese azufre va a tener implicaciones entonces en los bosques, en las plantas, cultivos, y también en algunos otros animales, por ejemplo, en la parte de los manglares. ¿Sale? No sé si hasta aquí hay alguna duda o pregunta. Le seguimos. Ahora, ese dióxido de azufre también es bien importante porque además de lo que ya comentamos, pues tiene implicaciones en la salud pública. ¿Sale? Entonces, en el mundo, estima la Organización Mundial de la Salud, que existen más o menos, ¿verdad? Esto fue creo que en 2018, sí, que hubo 4.2 millones de muertes prematuras por exposición a la contaminación del aire en exteriores, ¿sale? Y ahora fíjense, pues la gran mayoría de las personas, pues como que por las oportunidades de vida, etcétera, pues decide vivir en las grandes ciudades, ¿ok? Y entonces la mayor parte de la población en el mundo vive en las ciudades y son áreas donde el aire está muy contaminado. Entonces, de esas 4.2 millones de muertes, ¿verdad?, por exposición a contaminación del aire en exteriores, pues tenemos una serie de factores, ¿verdad? Por ejemplo, neumonía, cáncer de pulmón y varias enfermedades pues asociadas a la mala calidad del aire, ¿sale? También es importante reconocer pues que también en interiores, por pequeñas fugas, digamos, de gas, por el uso de algunos limpiadores en el suelo, pueden haber reacciones químicas que generen algunos contaminantes que en interiores pues también nos afecten, ¿verdad? Entonces, ahora veamos esta otra tablita. En esta otra tablita vemos como que el índice, ¿verdad?, de mortalidad en algunas áreas, ¿vale? Entonces, por ejemplo, este es en Hong Kong. Ahí tenemos este numerito, ¿no? Este numerito parece que son las emisiones marinas en 2008. Entonces, fíjense, el contaminante que tiene como mayor impacto, normalmente o típicamente, son las partículas, ¿ok? Esas partículas, en este caso representadas aquí como PM10, es asociado este numerito, el 49, ¿no? Es como el poder de letalidad, digamos. Y después, el ozono. Pero en este caso, como estamos hablando de este factor, digamos, ¿no?, que nos habla de qué tan peligrosos son estos contaminantes para la vida, en este caso vemos que el azufre es un poco más alto que el ozono y las partículas. O sea, en las grandes ciudades la gente se preocupa todo el tiempo las contingencias por partículas o por ozono o por las dos. Pero en este reporte, en esta tabla, vemos que este azufre también es del mismo orden porque esto es justo cerca de uno de los puertos. Y entonces las contribuciones de los barcos pues son importantes, ¿sale?, en las emisiones de azufre. Última cosa o de la penúltima cosa importante del dióxido de azufre. Tenemos en la Tierra, y por eso es que es súper importante la atmósfera, esta parte en azul que está acá representa la atmósfera. Entonces, ya hemos escuchado por ahí en algunos casos que si nosotros no estuviéramos rodeados de esta atmósfera compuesta de gases y partículas, la temperatura promedio del planeta no sería como la tenemos ahora.
estaría, digamos, tal vez a unos menos 14 grados centígrados, ¿vale? Es decir, la vida como conocemos en el planeta actualmente, si no hubiera atmósfera, pues sería completamente diferente o tal vez no existiera, no sé, ¿sí? ¿Por qué es esta temperatura entonces, si no esos menos 14 grados de si no tuviéramos atmósfera? Bueno, pues lo que pasa es que hay un balance que se logra en la radiación que viene del Sol. Entonces el Sol emite, digamos, un 100% de la energía que llega hacia la Tierra. Una parte de esa energía o de radiación que proviene del Sol se topa con elementos que hay en la atmósfera, representados aquí con esta nubecita. Entonces llega esa radiación, incide y tiene que empezar a atravesar la atmósfera. Y entonces esa energía choca con las partículas que andan por ahí y una parte de esa energía se refleja y regresa nuevamente al espacio, ¿ok? Otra parte de esa energía es absorbida por esas nubes o partículas, ¿ok? Y finalmente una parte de esa energía que no tuvo esos destinos de rebotar o ser absorbida, llega a la superficie de la Tierra. De esa parte o cantidad de energía que proviene del Sol, que llega a la superficie de la Tierra, una parte se absorbe, pero otra parte nuevamente rebota. Es bien fácil si ustedes, por ejemplo, para que fijemos un poquito ideas, ¿no? Están en la carretera, ¿verdad? Y se hace de noche y ustedes tocan el suelo, ¿verdad? Si ese asfalto está ahí y todo el día estuvo recibiendo la energía del sol, pues en la noche ustedes pongan su mano cerca de ese asfalto y van a notar que está como irradiando un poquito de calor, se siente calientito. Bueno, pues la Tierra hace eso. Parte de la energía que recibió finalmente la tiene que regresar y es esta parte que está acá en rojo. Entonces, nuevamente, ahora que va de regreso, una parte se tiene que ir directamente de regreso al espacio. Otra parte se absorbe nuevamente por las nubes, partículas, etcétera, y otra parte como que se vuelve a reintegrar al sistema. Entonces, finalmente ahí hay un balance, ¿no? Y ese balance hace que esa atmósfera sirva como una especie de cobijita para la Tierra, ¿no? Por eso es que hay la temperatura que tenemos en promedio, ¿vale? Entonces, vean aquí que lo importante es que cuando viene la radiación o es reflejada, ¿qué es lo que se encuentra en el camino? Pues se encuentra a lo mejor nubes. Piensen ustedes que si la Tierra estuviera cubierta de una mayor cantidad de nubes blancas, muchas, muchas nubes blancas, pues la energía del Sol que proviene del Sol, pues la mayor parte rebotaría, ¿verdad? Porque hace las veces de un espejo. Y entonces la Tierra se enfriaría. De hecho, hay experimentos de bioingeniería, se llaman, pues que son dedicados a tratar de controlar el clima. Ajá. ¿Cómo? Pues haciendo nubes. Y ahora sí, esas nubes, la formación de esas nubes, ¿de quién depende? Pues en buena medida depende de los sulfatos, del dióxido de azufre, etcétera. ¿Sale? Entonces, eso es lo que ocurre, digamos, en la atmósfera y por eso tenemos esa temperatura, el clima. ¿Qué pasa si nosotros no logramos liberar la misma cantidad de radiación? Pues tenemos calentamiento global, ¿sale? ¿Por qué? Pues bueno, pues hay algunas especies químicas que hacen eso, atrapan la cantidad de calor que tendría que fugarse y entonces tenemos calentamiento. Ahora fíjense, hay otra cosa interesante. Esta gráfica que está acá está dividida, digamos, en una escala que dice forzamiento radiativo, ¿sale? Es decir, acá hay un cerito y del 0 a la derecha significa que esos valores que estén del 0 a la derecha van a contribuir de alguna manera al calentamiento del planeta. Y del 0 a la izquierda, un forzamiento radiativo negativo, quiere decir que estos numeritos que aparezcan a la izquierda del 0 van a contribuir a que la Tierra enfríe. Entonces, es bien sabido por todos, hemos escuchado hasta el agotamiento, ¿verdad? Y que bueno, que por ejemplo el CO2, ¿verdad? Contribuye al calentamiento global, ¿verdad? Asimismo lo hace el metano, que proviene de la agricultura. Entonces, la agricultura y el consumo, mientras nosotros no cambiemos nuestro modo de consumo,
sigamos consumiendo todo lo que produce la agricultura y seamos más humanos, pues vamos a emitir más, ¿sale? Es complicado eso. Y una parte del ozono en la troposfera también contribuyen estos tres y estos que están acá abajo, contribuyen al calentamiento global. La buena noticia o el bueno, entre comillas, de la película serían estos que aparecen aquí en azul. Esos contribuyen al enfriamiento del planeta, ¿sale? ¿Y quiénes son? Son los aerosoles. Esos aerosoles tienen varios mecanismos para formarse, ¿verdad? O un mecanismo como complejo, pero uno de los elementos clave para la formación de aerosoles es el dióxido de azufre, ¿sale? Entonces, lo que les comentaba, si hay mayor cantidad de nubes, entonces la energía que incide del sol se va a ver más reflejada y en general la Tierra se va a enfriar un poco, ¿sale? Bueno, entonces estos de acá son los que contribuyen al calentamiento y los aerosoles a que se enfríe la Tierra, ¿sale? Bueno, ahora noten algo bien importante. Nosotros en los laboratorios, en la escuela, siempre debemos recordar cuando hacemos nuestras prácticas y experimentos algo muy, muy importante, que es que toda medición tiene incertidumbre. No va a haber medición sin incertidumbre. O no va a haber un cálculo, como aquí está en esta gráfica, que no tenga incertidumbre. ¿Sale? Es decir, las mediciones no es un valor único, sino es un intervalo, ¿verdad? ¿Sale? Y si esa medición tiene mucha incertidumbre, pues el intervalo donde yo estoy seguro que cae ese dato va a ser más amplio. ¿Cómo se puede describir eso? Pues fíjense, esta especie química que es el CO2 tiene esta cantidad que es un poquito más de 2, ¿verdad? No alcanzo a ver, aquí está, que es antes de llegar al valor de 2, ¿verdad? Tiene ese poder de forzamiento radiativo, hasta aquí. Pero luego aquí vienen unas barritas. Esas son las barritas de error. Quiere decir que nosotros estamos seguros de que esta medición que llega hasta aquí pudiera extenderse, si consideramos el error en nuestras mediciones y cálculos, pudiera extenderse hasta esta puntita que está acá. ¿Sale? Y vean algo interesante. A lo mejor ya se dieron cuenta. Si ahora seguimos contrastando, nos vamos a estos elementos en azul, es el forzamiento radiativo, pero que ayuda a enfriar, ¿verdad? Vean estas barras de error. Son enormes. Son más grandes que la propia medición o el valor central de la medición. Mientras este numerito anda por aquí, ¿verdad? Antes de llegar al -1, vean que si tomamos en cuenta la incertidumbre, pudiéramos llegar hasta casi el -2, o sea, ser igualmente poderoso para enfriar la Tierra que lo que es el CO2. ¿Quién? Pues los aerosoles. ¿Por qué existe esa incertidumbre? Pues porque todavía no conocemos bien los mecanismos para la formación de los aerosoles. Eso es algo que actualmente se está investigando. Entonces, al no tener tanta certeza, las barras de error son muy grandes. Lo que quiero decirles es que el dióxido de azufre y su contribución a la formación de aerosoles es algo que todavía está en estudio, ¿sí? Por la comunidad científica internacional. Es algo bien interesante y bien complicadito. ¿Preguntas hasta aquí? Bueno, entonces, de la parte de emisiones de dióxido de azufre, ya para hacer un resumen y ir cerrando un poquito, pues tenemos las fuentes naturales. Tenemos el volcán, por ejemplo, y los incendios. Y en la parte de emisiones humanas, antropogénicas, dijimos que teníamos las fuentes móviles, principalmente, digamos, ¿no? El transporte de carga, tenemos los barcos, los grandes barcos, tenemos la industria, principalmente las refinerías, ¿ok? Algunas fundidoras de metales, las carboeléctricas, carboeléctricas, perdón, y las plataformas, ¿sale? Bueno, vamos a la siguiente. En el mundo, ¿cómo están las emisiones de dióxido de azufre en el mundo? Ojalá logren ver que aquí tenemos en primer lugar para un inventario de emisiones que hicieron en 2019, ¿verdad?
Aquí está en kilotoneladas, eso no es la cantidad, digamos, de dióxido de azufre que se libera. India está en primer lugar, después le sigue Rusia, China y Arabia Saudita. Este es un estudio de 2019 de una cierta revista, o sea que esto puede cambiar, ¿no? Pero lo importante aquí es resaltar que México estaría, de acuerdo a esta noticia, pues estaría en los primeros 5 lugares, ¿no? Estaría en el quinto lugar. Esto va cambiando un poquito, ¿no? Año con año, pero es bien importante, ¿no? Entonces, vean, aquí la parte para este estudio en el mundo, el 30% de las emisiones, ¿verdad? Se debe a los volcanes, o sea, fuentes naturales, y luego por ahí el otro 70% se distribuye entre esa industria y algunas otras, ¿no? Es decir, digamos, de origen humano, normalmente es un 70% y de origen natural un 30%, ¿no? Entonces, vamos a hacer una pequeña pausa. Ya dijimos algunas cosas, con qué nos debemos de quedar o nos debemos llevar a casa, ¿no? Entonces, esos contaminantes atmosféricos, tanto el ozono, las partículas, ¿verdad? El CO2, etcétera, pero el dióxido de azufre tiene implicaciones tanto en la salud, en el clima, en la biodiversidad, en los rendimientos de los cultivos y en el impacto en edificios, ¿verdad? Además, es importante considerarlo porque participa en la formación de aerosoles. Es un tema, como vimos, que está actualmente en investigación y pues dependiendo de la fuente, pero sí sabemos que México al menos está entre los primeros 10 países con mayores emisiones de dióxido de azufre. Por lo tanto, pues es importante que alguien, ¿no? O que mucha gente pues estuviera dedicado, interesada en estudiar pues cómo está ese azufre en México y algunas de sus implicaciones. Podría ser interesante, ¿no? Entonces, en esta sección pues planteamos cómo le vamos a hacer para empezar a estudiar algunos aspectos de las implicaciones que tiene el dióxido de azufre sobre algunos elementos, ¿no? Entonces, la primera cosa que tenemos que hacer es, pues, saber cuánto azufre hay en el territorio, cuánto azufre está en el aire o se deposita. Entonces, para eso, pues en México se tiene un sistema de información de la calidad del aire, ustedes lo pueden consultar, se llama SINAICA, y ese sistema lo que hacen es colocar sitios o estaciones de monitoreo como esta que se ve acá. Y entonces pueden esos sitios ir almacenando y reportando la información, ¿sale? Tienen ahí equipados con ciertos instrumentos y eso se supone que está abierto al público, ¿sale? También tenemos que la industria, y ahí hay oportunidad pues de trabajo también, ¿verdad? Porque la industria, ¿no? Las grandes industrias, los servicios, los comercios tienen la obligación de reportar sus consumos energéticos, porque pensemos también que si consumen energía eléctrica, pues hay que recordar cómo se generó esa energía eléctrica, ¿no? Entonces, si esa energía eléctrica, de donde sea que venga, puede que se haya generado quemando combustibles, ¿no? Fósiles o alguna cuestión de carbón o lo que sea, pues va a generar emisiones. Entonces, por eso es que la industria, los servicios y comercios tienen la obligación de hacer ese reporte y entonces el gobierno, la Semarnat, lo que hace es construir lo que se conoce como inventarios de emisión. Esos inventarios de emisión nos van a decir por estado, por municipio o por algo que se denomina área geográfica, una GEP, nos van a decir cómo están las emisiones de algunos contaminantes y eso es lo que les indico, digamos, por acá. Más recientemente, bueno, hace como 5 años ya, se generó por primera vez en México, ahí participé yo, un inventario de emisiones de grandes barcos. Para generar esos inventarios de emisiones de grandes barcos, pues necesitamos saber no solo de los barcos mexicanos o de bandera mexicana, son pocos realmente, sino de los barcos de todas las naciones. Necesitamos tener datos de actividad, es decir, dónde están, a qué velocidad van, qué combustible usan, etcétera, etcétera, ¿sale? Y entonces esto, los inventarios de emisiones, es otra de las fuentes que tenemos u opciones para conocer las concentraciones ambientales de dióxido de azufre. Finalmente, más recientemente, tenemos una combinación de tecnologías. Podemos medir, digamos,
utilizando percepción remota, es decir, sin necesariamente estar tomando muestras de manera remota. Por ejemplo, hay esto que se conoce como es como un rayo láser, y bueno, el aire tiene elementos y el láser pues va, digamos, teniendo como una huella de lo que hay en el aire, y eso hace que nosotros podamos saber las concentraciones de los contaminantes. También empleando los satélites podemos conocer las concentraciones ambientales de contaminantes, y eso combinado con modelos computacionales nos da una buena idea de los contaminantes. Por ejemplo, este que está acá es una modelación con un modelo que se llama WRF de las partículas. Obviamente en la zona este de Estados Unidos hay una actividad importante, ¿verdad? Este es, creo que es nitrógeno, ¿no? Es NO2, creo. Pero bueno, estas son las emisiones. Todavía ni siquiera se procesan para en el modelo. Y acá tenemos otro modelo que se utiliza, por ejemplo, cuando se elaboran estos documentos de manifiesto de impacto ambiental, que se conoce como la MIA. Y esos documentos le piden, por ejemplo, si es una industria, una fuente puntual, que se determine hacia dónde se dirigirían los contaminantes. Por ejemplo, en el caso de la refinería esta que está actualizándose, hacia dónde se dirigirían los contaminantes. ¿Sale? Bueno, entonces, digamos, fijando nuestros objetivos, pues en esta investigación se planteó que lo primero que vamos a hacer es identificar los sitios en el país que tengan mayores emisiones de azufre. ¿Cómo? Pues usando datos satelitales. Y después vamos a tratar de determinar ciertas regiones o casos de estudio que sean interesantes porque hacia allá se dirige el azufre, o ahorita vamos a ver, utilizando un modelo de trayectoria. ¿Sale? Bueno, entonces es importante que resaltemos que estamos usando los datos satelitales y estos modelos porque desafortunadamente esa red que yo les comentaba que hace mediciones en superficie, pues es insuficiente, es complicado tenerla operando mucho tiempo en todo el país, etcétera. ¿Sale? Bueno, hay algunos alcances y limitaciones del proyecto, y ahora vámonos un poquito a un resumen de la metodología, ¿sí? Entonces, Doctor, perdón que lo interrumpa, ¿puede abrir su micrófono, por favor? ¿hace cuánto hace cuánto dejé de... No, fue momentáneo nada más, doctor. Ah, ok, no sé cómo le apachurré. Bueno, gracias. Entonces, tenemos los datos satelitales. Esos datos hay que todavía procesarlos un poquito. Ya vienen algunos productos ya bastante digeridos, pues, para que los podamos utilizar, como con sistemas de información geográfica. Ocupamos uno que se llama QGIS, por ejemplo, y tenemos el otro modelo que se llama HighSplit. Ese modelo resuelve ecuaciones diferenciales, etcétera, pero nos ayuda a ver, una vez que se emite, o sea, identificamos las fuentes, por ejemplo, una chimenea o algo, un punto donde tengamos emisiones. Después, con este modelo, la idea es determinar hacia dónde se van esas emisiones. Y eso, pues, va a depender de la meteorología. Y una vez que sepamos hacia dónde se van esas emisiones, vamos a estudiar algunos casos de estudio, vamos a revisar si hay regiones que se inunden, digamos, de dióxido de azufre, y vamos a tratar de correlacionar eso con lo que observamos en la red de monitoreo cuando sea posible, ¿sale? Bueno, entonces, en los casos, pues, que sea posible, aquí un resumen, nada más es como una especie de comercial, ¿verdad? Este sitio tiene información de muchos satélites que están circulando alrededor de la Tierra, se llama Copernicus, y ya trae unas aplicaciones bien interesantes que nos pueden aportar datos sobre el cambio climático, monitoreo marítimo, sobre los bosques, cambio de uso de suelo, seguridad hídrica. Es súper interesante. Si ahorita me dan chance, les cuento de un proyecto que se llama, un par de satélites que se llaman Tom y Jerry, que sirven para calcular
el agua subterránea. ¿Cómo con un satélite podemos medir el agua subterránea? Es interesantísimo y bien fácil. Bueno, la idea general, ¿no? Bueno, entonces el Sentinel, pues es ese satélite que nos va a ayudar a medir las concentraciones de dióxido de azufre. Me voy a ir saltando esto porque quiero enseñarles casi lo último. Y el modelo de dispersión que les comentaba High-Split, pues resuelve algunas ecuaciones, ¿verdad? De movimiento, como las que vemos en mecánica clásica, en física, y lo que hace es pronosticar hacia dónde un elemento de volumen que está en el aire se va a ir a un tiempo posterior, ¿sí? Es decir, nos va a calcular la trayectoria de lo que se denomina una parcela de aire. Es decir, vamos a saber hacia dónde se van los contaminantes dada la meteorología del lugar, ¿sale? Después vamos a hacer, aquí quedó un poquito feo este dibujo, este puntito que está acá, muchachos, es el sitio donde se generan las emisiones. Pensemos que ya utilizamos High-Split y que lo hice 6 corridas o ejecuciones. Bueno, 1, 2, 3, 4, 5, ¿verdad? Hay 5 ramitas. Entonces, en un momento el viento se fue para acá y se llevó esa parcela de aire, se la llevó hacia acá. En otro momento, 2 horas después, se la llevó hacia acá. 4 horas después, se la llevó para acá. 6 horas después, se la llevó para acá. 8 horas después, se fue para acá. ¿Sale? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a contar, vamos a dividir la región en sectores, en cuadritos, digamos, y en cada cuadrito vamos a contar cuántas trayectorias pasaron. Por ejemplo, si para estas 5 trayectorias el cuadrito, la región que me interesa está aquí, pues ahí pasaron 3 trayectorias, ¿vale? Entonces, con eso voy a calcular la frecuencia de trayectorias. Entonces, el número de trayectorias por celda es esta variable, se multiplica por 100 y se promedia, y tenemos la frecuencia de trayectorias. Si lo hago eso para todo el mapa y ir soltando o ejecutando el modelo muchas veces, ¿sale? Voy a tener un mapita como el que está acá. Este mapita, los colores, digamos, que están más al centro, quiere decir que aquí hubo muchas trayectorias. Quiere decir que las trayectorias predominantes para esta fotografía o este resultado de las frecuencias de trayectoria, las trayectorias predominantes de este sitio sobre el Golfo de México fueron básicamente hacia abajo. Estas son las trayectorias predominantes. Es un poquito más del 30 o 40% de las trayectorias se vinieron hacia abajo, ¿sale? Es decir, si nosotros decimos, oigan, aquí en esta parte, no sé, de Chiapas o no sé qué hay acá, aquí, ¿habrá influencia en este sitio de las emisiones que hay en el Golfo? Bueno, habría que comprobarlo, pero el modelo nos dice, nos indica que estas emisiones de este lugar donde está la estrellita se fueron hacia abajo, ¿sale? Entonces, eso es lo que buscamos con el modelo de dispersión. Entonces, este mapita que está acá, para no aburrirlos demasiado, es un promedio anual de las emisiones de dióxido de azufre visto desde el satélite Sentinel, ¿sale? Entonces, con eso logramos identificar varios sitios importantes. La mayoría, obviamente, ya están en los inventarios de emisiones que genera la industria, pero hubo por ahí uno, que es en Sonora, que no aparece o no aparecen las cantidades que estamos viendo desde el satélite. Es decir, si aquí hay un error en los datos o alguien reporta de menos emisiones desde el satélite, podamos darnos cuenta que eso no es así, ¿sale? Bueno, es una manera entonces. Entonces, a partir de estos sitios y bien identificados, por ejemplo, esta parte donde están todas las plataformas petroleras, la zona de Cantarell, etcétera, esos sitios pues tienen emisiones importantes de dióxido de azufre. Pero lo que a mí me llamó mucho la atención, no sé ustedes, es que la región centro, híjole, está toda roja. Quiere decir que aquí la combinación de la industria, las actividades de la ciudad, etcétera, etcétera, hacen que estos sitios estén igualmente contaminados que lo que están emitiendo en los pozos petroleros, pero en una extensión mucho mayor y teniendo implicaciones posiblemente en la salud de muchísimas personas. En esta zona de la megalópolis viven muchas, muchas personas, ¿no? ¿Sale? Bueno, entonces ahí está la ubicación de los sitios y esto es información del otro satélite. El primero mapa que vimos es de Sentinel
y estos son datos del otro instrumento que es OMI. Entonces, aquí estas curvas se van acumulando, se van encimando, ¿verdad? Entonces, vemos que la más gruesecita que está acá se refiere a la parte de Cantarell, ¿sale? Vemos por ahí otras en anaranjadito, que son carboníferas, están Petacalco en amarillo, ¿verdad? Que está en Tabasco. Y por aquí, déjenme ver si lo encuentro. Está, no, aquí ya no lo pusimos. ¿Dónde está? Ah, es en la siguiente. Ah, no, está en gris, que es otra bien importante. Vean que mientras está azul, ¿verdad? Es Cantarell. Vean que en gris tenemos las emisiones del Popocatépetl, que también vemos desde el espacio. Entonces, estas emisiones son promedios anuales de 2005 a 2019. Vean el ancho de esta línea azul. Y vean a ese mismo año 2012 el ancho de esta en gris. ¿Qué significa que este ancho sea mayor, el de gris, que el azul? Significa que en el año 2012 las emisiones del Popocatépetl estuvieron más grandes, fueron mayores que incluso las emisiones de Cantarell. Entonces, ¿se acuerdan de una de las primeritas gráficas que veíamos? Que decíamos que 30% de las emisiones eran de origen natural y el 70% de origen humano. Bueno, más o menos se mantiene la proporción, pero en ese año, bueno, las emisiones del Popo aumentaron mucho, ¿sale? Bueno, entonces, de esas tomé las que consideré un poquito más interesantes. Entonces tenemos Cantarell en azul. Y vean que las emisiones de Cantarell están alrededor de 600 kilotoneladas en ese año 2012. Pero en ese mismo año tenemos el doble de emisiones, 1.200 kilotoneladas por año en Popocatépetl, ¿vale? Después de 2012, en 2014, vean que las emisiones del Popocatépetl y Cantarell son muy similares, ¿verdad? Bueno, entonces, eso es como que datos, y ya tenemos una buena idea usando los datos satelitales de las emisiones de de dióxido de azufre. Ahora bien, si nos ponemos en uno de los sitios, por ejemplo, Cantarell, y desde ese sitio ejecutamos el modelo de trayectoria, lo que nosotros vamos a ver por mes es hacia dónde se está yendo esos contaminantes. Entonces, vemos, por ejemplo, que en el mes de enero, febrero, marzo, esas emisiones tienden a irse como costeando hacia la parte sur de Texas, ¿ya vieron? En febrero. Pero vean ustedes qué pasa en noviembre, en diciembre y en enero. Esas emisiones que se generen en Cantarell se van a ir hacia abajo, ¿verdad? Hacia el sur, ¿ok? Entonces, si nosotros colocáramos un sitio de monitoreo en Chiapas, en Oaxaca, deberíamos de ver que para el mes de enero hubo una alza en las emisiones de dióxido de azufre porque tal vez se transportaron desde Cantarell, ¿vale? Desafortunadamente en esos dos sitios no tenemos estaciones de monitoreo, ¿vale? Aquí tomamos otro ejemplo que es la refinería de Tula. Tenemos las emisiones del Popo, tenemos la refinería, es decir, corrimos el modelo para varios sitios y de ahí nos llamaron la atención y podemos decir un poquito más sobre algunos casos. Entonces, en el caso de la refinería de Tula, ustedes vean cuál es la tendencia, digamos, de los vientos. A partir de junio, esos vientos empiezan a ir hacia el suroeste, hacia el este, aquí un poco hacia abajo y hacia el oeste, ¿verdad? ¿Y qué hay hacia el oeste? Pues está el Estado de México, está Morelos, ¿ok? Entonces, aquí vamos a ver. Tenemos una combinación aquí de gráficos. En esos meses que les comentaba, le hacemos un zoom a junio, julio, agosto. Tenemos que del sitio de la refinería de Tula, que emite SO2, el viento, digamos, predominantemente en un 70-60%, los contaminantes se fueron hacia el suroeste, donde está la zona metropolitana del Valle de Toluca. ¿Cuándo ocurre eso? Junio, julio, agosto, septiembre, octubre, y en noviembre empieza a relajarse esa situación. Vean por otro lado en esta gráfica. Aquí tengo el promedio mensual, ¿verdad? De las concentraciones del índice de calidad del aire por dióxido de azufre en Toluca. Los colores son 6 estaciones de monitoreo que tienen en Toluca. Vean que a partir de mayo
y luego en junio tiene el pico. Este comportamiento tendría que hacer así, como seguir subiendo, subiendo, subiendo y luego relajarse a partir de noviembre. Vean que coincide con lo que mencionamos acá. En noviembre los vientos ya no provienen de Tula. Entonces las concentraciones en Toluca de dióxido de azufre comienzan a bajar. Aquí hay un pico hacia abajo porque coincide el mes de julio con el máximo de lluvia, de precipitación, y la temperatura también cae un poco, que está en rojo, y mientras que la precipitación mensual está en azul. Es decir, ahí entra lo que mencionamos a un inicio, que es la remoción o el depósito húmedo de dióxido de azufre. Si no hubiera lluvias en julio, en la zona metropolitana del Valle de Toluca, seguramente esto seguiría subiendo y empezaría a bajar hasta por acá, ¿sí? Entonces, esto es algo interesante para nosotros y que estamos tratando de aportar más información para corroborar si efectivamente esa refinería tiene influencia en la zona metropolitana del Valle de Toluca. Ya se estudió, por ejemplo, la influencia de la refinería sobre el Valle de México, sobre la Ciudad de México, ¿sale? Pero falta este estudio. Ahora, otra cosa que nos llamó la atención, el efecto combinado de Tula y el volcán Popocatépetl también nos generó estos mapas que tenemos acá. Son los meses de febrero, marzo y abril. Entonces, las emisiones combinadas de la Ciudad de México con Tula y el Popocatépetl, parece ser que para el mes de marzo, este dióxido de azufre que vive en Puebla, esta región centro, y la ciudad y la parte norte, la Ciudad de México, ese dióxido de azufre se va hacia arriba, hacia el norte, y impregna toda la parte de la Sierra Gorda, donde pues, es una zona protegida, ¿verdad? Una reserva de la biosfera de Sierra Gorda, y hay bosques, ¿no? Entonces, seguramente todo este azufre que se genera aquí tiene implicaciones bien importantes en el bosque, ¿sale? Vamos a avanzar otro poquito. Y algo que sorprende mucho es que en otra época del año, todas las emisiones de la Ciudad de México se van hacia la región de Cuernavaca y esto. Entonces, aquí en Cuernavaca y en esta parte de Morelos, pues sí hay industria que está aquí en unos puntitos rojos que espero se alcancen a ver, pero esa industria, dados los inventarios de emisiones, no generarían esta cantidad tan increíble, digamos, de azufre que se acumula en Cuernavaca. Desafortunadamente, aquí en Cuernavaca no hay más que una estación para medir, ¿sale? Entonces, bueno, pues es importante medir. Y aquí, bueno, estamos haciendo otras cosas para determinar, pues, eso que implica, ¿no? Y ya para terminar, pues entonces les mostré así rápidamente un panorama de cuáles son los sitios con mayores emisiones en México. Encontramos que la parte esta de Cantarell y las plataformas contribuyen un montón, ¿verdad? En algunos años el Popo, sus emisiones se equiparan con Cantarell. Y bueno, pues hay el efecto combinado de muchas emisiones de dióxido de azufre que hacen que la zona metropolitana del Valle de México esté muy inundada, digamos, de dióxido de azufre. Y bueno, pues hay que hacer más estudios para verificar esos casos de estudio que les mostré. ¿Sale? Entonces, pues les agradezco mucho. No quiero pasar ya demasiado del tiempo y pues les agradezco y les invito a que pues hagan preguntas, por favor. Doctor, muchísimas gracias por la exposición, muy interesante y sobre todo, pues un tema actual que sin duda nos está afectando no nada más a México, sino a la contaminación y al calentamiento global de todo el mundo. Eh, Dejamos si hay alguna pregunta. Dejo de compartir, ¿verdad? Sí, por favor, doctor. Ahí está. Muy bien, pues le agradecemos, doctor, nuevamente, doctor Marco Antonio Mora. Muy interesante la plática. Yo nada más le comento que un servidor estuvo trabajando en la zona de Cantarell y Oh, efectivamente ahí la contaminación extremadamente, aunque bueno, ahí los estándares nos marcaban poco a poco ir reduciendo el número de quemadores, ya que también
muy, muy alto lo que es la contaminación que se daba, pero bueno, ahí estábamos al pendiente de tratar de reducirlo. Nuevamente, muchas gracias, doctor, y le cedo la palabra a la maestra Marta, jefa del Departamento de Ciencias Básicas. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. No voy a prender mi cámara porque tengo problemas, creo, con el internet. Entonces, para que me escuchen. ¿Me escuchan? Sí, Sí. maestra, escuchamos. Bueno, pues, buenas tardes a todos. No sé si ya verán mi pantalla. Yo no la veo, no sé si alguien más ya pueda. No, no se No. ve. No se ve. Y como que me está fallando un poco el internet, está muy lento porque aparentemente le quiero compartir, pero no me deja. Entonces, pues voy a, en primer lugar, agradecer la participación de don Antonio Mora Ramírez. Muchas gracias por compartir estos conocimientos con nuestros participantes de esta plática del segundo día de nuestro encuentro de ciencias. Y a nombre de nuestro director general, el licenciado Pablo Alejandro López Pacheco, y del Departamento de Academia de Ciencias Básicas del TEC-NM Campus Acatlán, me permito hacer entrega virtual de su reconocimiento por esta plática que nos ha dado, el cual dice: el Tecnológico Nacional de México, a través del Instituto Tecnológico Superior de la Sierra Norte de Puebla, otorga el presente conocimiento a doctor Marco Antonio Mora Ramírez por su entusiasta participación como ponente de la plática Contaminación Atmosférica y el CO2 en México, en el primer encuentro de ciencias y segundo concurso de experimentos realizado del 25 al 27 de noviembre en línea, organizado por el Departamento de Academia de Ciencias Básicas de este instituto. Heroica Ciudad de Zacatlán, Puebla, 26 de noviembre de 2020. Creatividad y Tecnología para la Excelencia de México. Lo firma el licenciado Pablo Alejandro López Pacheco, director general. Pues doctor, muy agradecida, y esperamos posteriormente tener la oportunidad de que nos brinde más pláticas sobre su investigación, sobre toda su experiencia. Muchas gracias y un abrazo. Muchas gracias a ustedes, maestra Marta, y en particular también al profesor César, que estuvo apoyando mucho. Y claro que sí, le tomo la palabra, y si hay una segunda edición de este evento, con todo gusto podría participar, incluso si me lo permiten, pues tal vez invitando a algunos alumnos a la parte de experimentos, y que esto pudiera ser un poquito, bueno, incluyendo a los alumnos de acá de la UAP. Sí, muchas gracias, doctor. Gracias. Claro que sí. Muchas gracias, doctor. Muchas Gracias, gracias, doctor. doctor. Les pedimos, por favor, a los jóvenes que puedan abrir un momento su cámara, por favor, para tomar la